Hola chicos, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos. Jesús, dale, ahí estamos en el altavoz. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? chicos. ¿Qué tal estamos, Jesús? Pues nada, muy bien, encantados, encantadísimos de estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. La verdad es que, en primer lugar, daros las gracias, como siempre se suele dar, pero bueno, es que es así. Muchas gracias por invitarme y compartir este ratito con la tribu remota y a ver si podemos aportar muchos link juice, como decíamos por ahí, que no me quiten demasiado. Y bueno, y nada, que vamos adelante. Nada, gracias a ti por pasarte por la tribu, ¿vale? Y compartir toda la ponencia que tienes preparado, todo lo que hablemos después, y la mesa redonda hablando de SEO y las dudas que haga la gente, ¿vale? A ver si no son muy complicadas, si no son ahí cabroncillos, que veces que me tengan alguna Bueno, que Rubén, hacer no sé si le has dicho que a todos los invitados les preguntamos luego al final que cuánto cobran y sus ingresos. Cuidado que soy muy sincero. Cuidado. Si estuviésemos patrocinados por Movistar, sí, pero como no estamos patrocinados por Movistar, no lo hacemos. Bueno, pues nada, yo tengo que decir que nada, te he conocido hoy en la charla que hemos tenido por la mañana, que aquel que te conoce, que más que conoces es Víctor, te conocí hoy, la verdad que es una persona muy maja, no tenía la oportunidad porque no había empleado nunca el Neolitics, pero la verdad que después de todo el repaso que hemos metido esta mañana, la verdad que apetece utilizarla. Pero bueno, yo creo que nadie mejor que tú para presentarte. Si quieres, resumirnos un poquillo tu trayectoria dentro del mundo del marketing, del SEO y la herramienta que tenéis, el Neolitis, y cuéntanos un poquillo más para que te conozcan. Bueno, pues a ver, os cuento. Como sabréis, bueno, mi nombre es Jesús Alfaro, como aparece aquí abajo. Soy el socio fundador y director de marketing de la herramienta Neolitics. Neolitics, bueno, antes de empezar con Neolitics, hablar un poco de mi trayectoria profesional. Empezó todo en Berlín, donde empecé a trabajar en una agencia de marketing digital, donde aprendí eso hace 10 años, todos los conocimientos que por aquellos entonces había sobre posicionamiento. Y allí fue donde conocí a mi otra socia, la socia cofundadora, Rocío Martín, y por lo cual nos emprendimos en este tinglado. Bueno, primero montamos una agencia de posicionamiento y luego ya dimos el salto al montaje de Neolitics. Y bueno, Neolitics a día de hoy, es cierto que dentro del mercado del link building, a día de hoy, pues existen muchísimas plataformas, cada vez más, y bueno, pues al final lo que hacemos es poner en contacto a clientes, agencias, etcétera, pues que necesiten externalizar las campañas, estrategias de link building a través de publicaciones en medios digitales. ¿Vale? Entonces, para ello, pues podéis utilizar esta estupenda herramienta que al final lo que vais a conseguir es contar con más tiempo para dedicarle a otros aspectos de vuestra estrategia SEO y, por supuesto, en la gran mayoría de los casos también ahorro económico, ya que, bueno, al final contamos con acuerdos preestablecidos, jugamos con volúmenes, entonces siempre intentamos obtener el mismo precio, al menos un precio un poquito más bajo. Además, lo que comentábamos por la mañana, que me gustó de la herramienta, es la velocidad que tenéis. Por ejemplo, simulábamos una estrategia que estábamos hoy a martes y ya podíamos empezar a publicar un artículo en un medio desde el jueves o viernes. Y además que también se podía subir con el Excel, que eso me gustó, para cuando pones un presupuesto, que lo gestionáis todo y eso sí, claro, se ahorra tiempo a la hora de hacer una campaña y presentarla. Exactamente, o sea, al final el objetivo y todas las actualizaciones que vamos añadiendo, las implementaciones que vamos añadiendo prácticamente año tras año, lo que intentamos siempre es que la agencia, bueno, el cliente que trabaja con nosotros cada vez lo tenga más sencillo, o sea, que él se pueda olvidar de toda esta parte del link building, de creación de enlaces y claro, y para ello, pues qué mejor que contar con, pues eso, al final con un equipo que lo que vamos a hacer es facilitar los procesos para que cada vez sean más rápidos, como tú comentabas muy bien, Rubén, que si tú quieres una publicación hoy, que incluso si la quieres para mañana la podemos tener, ¿vale? Pero que bueno, que dentro de Neolitics lo que te damos son 48 horas más o menos para que tengas el contenido, para que puedas revisarlo, porque el contenido también lo escribe nuestro equipo, un equipo de periodistas especializados en cada sector, nativos en los diferentes idiomas que trabajamos y por lo tanto, bueno, después de esa revisión lo pasamos a publicar en la fecha que hayáis seleccionado vosotros. Entonces, bueno, solemos trabajar con tiempos bastante cortos ya que tenemos una conexión, se podría decir, con cada uno de los medios digitales muy cercana.
Bien. Luego, después de la ponencia, sí que hablaremos, pero hay una cosa ya que es la que te quiero preguntar, que bueno, hablamos un poquillo por la mañana, porque la gente tenga información, que es de las diferentes estrategias de link building que se hacen en función del país. Que en un país se enfoca de una forma, en otro se fijan en otras métricas, que es un dato curioso al final eso, porque parece como que el SEO está hecho por Google y Google está en todos los países, el mismo buscador, por así decirlo, es que al final diferentes estrategias funcionan en diferentes países de forma diferente, claro. Exactamente, muy curioso, tío, porque, mira, por poneros un ejemplo muy sencillito, que es un ejemplo muy claro, nosotros hace muy poquito añadimos el servicio de inserción de enlace en artículos ya publicados. Es algo que nos venían pidiendo clientes, pero me parezca solo clientes ante mercados anglosajones. Hablamos de Reino Unido y de Estados Unidos, sobre todo, y bueno, y también algo de Israel, ¿vale? Pero es cierto que es algo que nunca se nos había demandado, por ejemplo, en España. Casi nunca. Entonces, bueno, esto se ve una clara tendencia, por ejemplo, del usuario de apostar por la inserción de un enlace en artículo ya publicado en vez de creación de uno nuevo. Y luego también, como explicaré ahora a continuación, dentro de la presentación que os he preparado, que trata de tendencias en la compra de enlaces, me gustaría, bueno, pues hacer también un poco de inciso que podáis ver, porque dependiendo de cada país, pues es cierto que los medios digitales cuentan con unas métricas u otras, o sea, se suele comprar o unas métricas u otras y cada país realmente se fija en unas métricas u otras. Por poneros un ejemplo que veremos después, por ejemplo, el Domain Authority, aunque es una métrica ya se podría decir pasada de moda, pero sí es cierto que se suelen usar también más en mercados anglosajones que, por ejemplo, el índice de visibilidad de Sistrix, que se usa muchísimo en Alemania, que aunque la herramienta sea de procedencia alemana, que también tiene que ver, por supuesto, pero mirar cómo ahora mismo cada vez se usa más y más, por ejemplo, en España, ¿no? Y cada vez van dando el salto a más y más países porque, al parecer, bueno, pues es una métrica que, bueno, pues que cuentan con una veracidad un poco mayor que el resto, pero bueno, aquí queda cada SEO tiene su librillo, cada uno se fija en una métrica diferente. Esto es, te podría sorprender al final, dependiendo del país de cada SEO, la que se monta. Es curioso, aquí, por ejemplo, nosotros dos invitados que tuvimos, Alex Navarro y Peris, siempre les preguntábamos cuáles eran los otros países que atacaban o que solían estar de moda, aparte de España, porque España parece que ya está como bastante trillado, se habla de que el nivel SEO aquí en España más o menos es medio alto, que es más complicado posicionar. Y claro, ellos decían unos países y tal, pero donde se iban ellos con sus nichos. Pero sí que es cierto que al final sois dos plataformas como vosotros los que veis más claro dónde la gente de España se va. Claro, para captar tráfico, ¿eso está cierto? Sí, totalmente. O sea, nosotros al final, en nuestro caso, vemos una clara tendencia, por supuesto, a la internacionalización. O sea, a partir de agencias que también cogían clientes internacionales, bueno, solemos trabajar siempre con agencias medianas grandes, también trabajamos con pequeñas, pero sí es cierto que la grande mediana siempre apuesta por clientes que este cliente pues suele tener pues diferentes mercados dentro de su producto, de su e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, sí que se ve. Sí os puedo decir que sé que el otro día teníais la conversación con Alex, que me la estuve mirando, ¿no? Que decía, está claro y creo que se sabe muy bien que países nórdicos, al 100%, muy claramente, y luego también países... Pero totalmente. Y luego ya países de Oriente Medio, ¿vale? Todo Oriente Medio también. Y luego ya, pues, Asia, por supuestísimo. Actualmente, ¿cuál es el mercado más económico así para comprar? O sea, por ejemplo, si yo tengo pensado expandirme a otro país, ¿qué país es el más económico para comprar? Pues mira, dentro de los que acabo de decir, de los nuevos, ¿no? Porque si el más de nórdicos o tal. Si lo más económico es España, Italia, Portugal, Latinoamérica, por precio, de media. Lo más alto a día de hoy es Francia, Alemania, y ahí se queda entre medias Estados Unidos y Reino Unido. Pero luego, sí os puedo decir, en lo que me he fijado es que Suiza, ¿vale? Suecia, país nórdico. Suecia cuenta con buenos precios, tío, en los medios digitales. Parece que está pensando uno, pero más o menos está en la línea de Francia, más o menos, que uno piensa que va a estar
mucho más alto, ¿no? Que vamos a hablar a lo mejor de medios por 400 y 500 euros, pero no, se pueden encontrar entre 100, 200, 300 se puede. Si entramos en Suiza, por ejemplo, no, Suiza es muy caro. Es muy caro. Fíjate, Jesús, yo pensaba que en Estados Unidos, en Inglaterra, iban a ser los países en cuanto a coste los más altos, ¿no? Porque ahí además tienen un nivel de vida también alto, hay mucha competencia y yo creo que el tema del SEO es algo muy extendido más por esos países que quizás por países nórdicos, ¿no? Y fíjate que... ¿Tú sabes qué sucede? Que si no me equivoco, si no me corregís, el SEO se empezó a mover y todo el tema este del inbuilding, etcétera, etcétera. Yo creo que todo empezó y la compra de enlaces en Reino Unido y en Estados Unidos, más que en ningún sitio. Entonces, como tienen una trayectoria más larga, por supuesto, cuentan con muchísimos más medios digitales creados y, por lo tanto, hay mucha más competencia y se tiran mucho más los precios a la baja. Lo que está pasando ahora mismo en España, no es más que en Latinoamérica, que esto ya es, pues, vamos, desde mi punto de vista, a veces esto parece un cachondeo, una feria, una feria saldillo. Y es lo que no podemos permitir. Y nosotros, por ejemplo, luchamos siempre porque eso no ocurra. Y por eso desde Leolitis siempre intentamos jugar una baraja que es contar con medios exclusivos, con medios pues que no estén realmente en otras plataformas competidoras. Okay. Muy bien. Bueno, pues creo que esta primera charla, primera toma de contacto, creo que ahora si quieres te dejamos ahí con una ponencia que tienes preparado para nuestros alumnos y luego ya comentamos todas las dudas que salgan y vamos debatiendo todo lo que se comente. Vale. Me parece estupendo. Genial. Comparte voy a compartir. Bueno, gracias por venir. Venga, hasta luego. A ver, vamos a ver. A ver. Ok. Está nervioso, ¿eh? No está... Estoy nerviosito. A ver, ¿podéis ver? Vemos todos tus nichos, sí, Jesús. Mira, el fondo del escritorio es como el mío. Mira, esto es la burriquita. Venga, vámonos. Vamos a empezar. Bueno, pues dime. te vamos a dejar solito y nada, eso, el fondo del escritorio es igual que el mío, igualito. Bueno, pórtate bien. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar. Como os comentaba, vamos a hablar de tendencias en compra de enlaces, ¿vale? Imagino vosotros, todos los que estáis aquí dentro de la tribu remota, pues bueno, estáis empezando ahora a aprender todos los conceptos sobre qué es el SEO, qué es el posicionamiento y como habréis fijado y habrán explicado estos tres cracks, que imagino que también son profesores vuestros. Una de las partes, o sea, hay que decir que, bueno, pues que al final el buscador primordial por excelencia es Google, ¿no? Y es para los que todos trabajamos, aunque haya luego otro tipo de buscadores, pero bueno, todo el mundo hace las búsquedas aquí. Entonces, al final, Google es un buscador que trabaja a través de un algoritmo. Este algoritmo cuenta con diferentes factores y uno de los factores más importantes es el link building, ¿vale? Aquí, por supuesto, hay discrepancias. Habrá SEOs pues, que trabajen el SEO técnico y no compren enlaces, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que si queremos alcanzar objetivos de una forma un poquito más rápida e incluso más estable, debemos apostar por el link building. El link building realmente cuenta con dos partes. Cuando hablamos de link building no es solo compra de enlaces, o sea, a través de medios digitales, de artículos en medios digitales, sino que también contamos con la parte, por así decirlo, la parte en el on-page, ¿vale? Que trata de el enlazado interno, que es casi que igual de importante o incluso más que la compra, de que te enlacen desde fuera hacia tu propio proyecto, ¿vale? Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Dicho esto, sabiendo ya lo que es el link building, ¿vale? Esta parte casi que nos la podemos saltar un poquito, pero bueno, simplemente que sepáis, porque es muy bonito cuando estéis empezando un proyecto, un nicho, y empecéis, aparte de toquetear el on-page, como os decía, que dentro del off-page empecéis a hacer pruebas, a comprar enlaces y vais a ver el resultado.
tan rápido, podéis empezar a jugar con diferentes estrategias, con diferentes palabras clave, diferentes mercados, diferentes sectores y vais a ver que es muy curioso porque realmente no un enlace funciona igual para el sector, por ejemplo, viajes, que para el sector mascotas, ¿vale? Porque cada mercado al final tiene una competitividad, también tendréis que ver qué tipo de perfil de enlace tiene vuestro proyecto actualmente, qué tipo de perfil de enlace tiene vuestros competidores, etcétera, etcétera. Habrá que mirar mucho más cosas, pero sí es cierto que sin link juice, como veis aquí, no hay paraíso, ¿ok? Entonces, ¿qué es el link juice? Por si alguno, en este caso, es un concepto nuevo. Bueno, que es que no es un concepto nuevo, me refiero a que sea nuevo para vosotros. El link juice no es más ni menos que esta fuerza que no transmite un enlace. Entonces, por supuesto que si tenemos un artículo en el que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de viajes, ¿vale? Si tenemos una empresa de alquiler de bicicletas, por supuesto que si nos enlaza un blog relacionado con viajes con unas métricas que sean muy buenas, incluso mejor si son más altas que las nuestras, en cuanto nos enlacen lo que van a hacer es transmitirnos este jugo, este link juice, esta fuerza, ¿vale? Y esto va a ser lo que repercuta en nuestro posicionamiento dentro de buscadores, como decía. En este estudio que os voy a mostrar de tendencias de compra de enlaces, es un estudio muy objetivo. Son datos que hemos sacado de nuestra herramienta Leolytics a lo largo de 1 o 2 años, más o menos, y hemos hecho una comparativa para que veáis cuál es la tendencia. Entonces, os voy a mostrar datos de cuáles son los medios que se suelen comprar, en qué métricas, cuáles son las métricas dependiendo de cada país, etcétera, etcétera. Pero vamos a verlo más detalladamente. Simplemente para que también sepáis y entendáis el perfil de enlaces con el que contamos, para que sepáis que, bueno, que al haber cogido los datos a través de ellos, pues para que os hagáis una idea. Nuestro perfil de enlaces suele ser de 3 tipos, ¿vale? Tenéis el perfil agencias, que suelen ser agencias, por supuesto, que cuentan con sus propios clientes y esto nos va a dar el beneficio de que nos compren grandes volúmenes, como podéis ver por aquí, y, por supuesto, que nos compren variedad. Por supuesto, si cuentan con muchos clientes, van a tocar diferentes mercados. Como podéis ver aquí, son agencias que suelen comprar tanto medios generalistas como también blogs tematizados según el sector. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, pues suelen buscar la comodidad, ¿vale? Lo que quieren realmente es olvidarse de toda esta parte de link building, de toda esta parte de tener que contactar con medios digitales, sino que lo dejan todo en nuestras manos. Por lo tanto, buscan una seguridad que se la vamos a dar, una comodidad y una rapidez, ¿vale? O sea, poco tiempo e incluso al final ahorro económico. También tenemos el perfil de SEO freelance, ¿vale? Que no, porque suele ser un perfil que suele comprar menos, pero no por ello menos importante, ¿vale? Lo que sí que suele pasar es que el SEO freelance suele contar con un budget más pequeñito, ya que, bueno, que su cliente suele ser un poquito más pequeño y, por lo tanto, suele apostar por medios generalistas que suelen contar con un precio más barato y, claro, por lo tanto, pues apostar por medios con precios más bajos. Si luego el cliente directo o startup, bueno, que nos gusta también llamarlo así, que suele manejar también volúmenes altos. Un cliente directo suele tener su propio departamento SEO y lo que quieren es ahorro de tiempo también y una herramienta como la nuestra, pues que le solucione un poquito la papeleta, ¿vale? También se suelen apoyar mucho de nosotros porque tocamos mucho los mercados internacionales, ¿ok? Que luego dentro de Leolytics, como comentaba, podéis encontrar no solo medios para España o Latinoamérica, sino que también tocamos Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal, etcétera, etcétera, ¿vale? Y muchos más que podéis ver en el caso de que queráis acceder a ella. Y ahora ya vamos a meternos de fondo, ¿vale? A todas las métricas, ¿vale? Vamos a movernos, como os decía, toda la información recapitulada de Leolytics. ¿Cuál es la media de métricas vendidas por país? Como podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, aquí, como os digo, toda la información es muy objetiva. Habrá cosas que a lo mejor os encajen y habrá otras que a lo mejor no. Pero yo simplemente lo que quiero es mostrarlo para que veáis cuál es la tendencia de nuestros clientes. Entonces, el Domain Authority, autoridad de dominio. Bueno, como podéis ver, la media de todos los países suele ser entre 40 y 55, ¿vale? O sea, suelen ser clientes que suelen comprar medios digitales que cuentan con un DA de 40 o 55, siendo en España y en Reino Unido, como veis aquí, los que cuentan
con, bueno, los que cuentan en los países en los que se compran medios con un mayor DA. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues tiene todo su sentido. Porque resulta que en España, por un precio mucho más bajo, puedes adquirir medios digitales con un DA mucho más alto que en Alemania. Por eso en Alemania, como el presupuesto que suele contar una agencia, por ejemplo, si hablamos de lo mejor de una agencia española, suele ser más bajo, solo puede aspirar como podéis ver, a DAs un poquito más bajos. ¿Ok? Luego también hay otro dato, que esto creo que lo comentaba también antes, que el DA, por ejemplo, es muy usado en países anglosajones. ¿Vale? O sea, cada métrica al final, dependiendo del país, aunque es muy curioso, pero cada país suele moverse y suele fijarse en una métrica diferente. Si vemos el trash flow, por ejemplo, bueno, el trash flow, pues generalmente, como veis aquí, media de entre 20 y 25, realmente casi se usa en todos los mercados, pero bueno, es una métrica que yo creo que tampoco prácticamente a día de hoy, pues depende mucho, pero no se le suele echar demasiada cuenta. Nosotros cuando, lo vemos que cuando el cliente normalmente hoy en día utiliza mucho otro tipo de métrica, bueno, como veremos ahora, el índice de visibilidad se rige mucho por el tema de la temática, por el precio, el domain rating, que sí que no lo incluyo en la presentación, pero que también trabajamos con él. Seguimos adelante. Aquí podéis ver el índice de visibilidad, ¿vale? Que es de la herramienta Sistrix. Esta métrica, por ejemplo, como sabréis, procede de Sistrix, que Sistrix es una herramienta, pues, alemana. Es por ello que, por supuesto, el mercado principal en el que más se usa suele ser Alemania, aunque, como sabéis, en España también está pegando fuerte cada vez más. Se supone, bueno, que a día de hoy es una de las métricas más usadas y a la que se le suele dar mayor importancia. Sí comentaros que pasa un poquito igual que el resto de métricas. Bueno, que en el caso del DA y, como veréis, también en el caso del tráfico. Que por norma general se suelen comprar medios en Alemania que tienen un índice de visibilidad más bajo y, sin embargo, en España o en México o en Italia, que suelen ser países que los medios digitales suelen ser más bajos, pero ofrecen siempre métricas, no es que ofrezcan métricas más altas, sino que por el mismo precio que en Alemania puedes conseguir un medio digital mucho más potente, ¿vale? De aquí trata. ¿Qué pasa? Que luego, de todas formas, hay que comparar un poquito cada país, porque no todos los países funcionan igual. No Google le da la misma importancia a cada uno de ellos y las métricas no tienen la misma importancia en cada país. Entonces, bueno, esto también, y no solo eso, sino que también va a depender de otros factores, incluso factores culturales, ¿vale? De que se puedan llegar a comprar a lo mejor medios generalistas o medios de un nicho muy específico. Tenemos el tráfico. El tráfico, simplemente decir que funciona muy parecido, si lo veis, a la visibilidad. Prácticamente es igual, ¿vale? Son los mismos rangos. Como podéis ver, en España y México suelen encabezar los medios, se suelen comprar los medios con más, como podéis ver aquí, con mayor número de visitas. Y todo al final se rige, como veamos por aquí, por el precio, ¿vale? Esto puede ser, pues, realmente lo más interesante, lo que hablábamos antes con el resto, que los precios suelen oscilar entre 150 y 330 euros según el mercado, ¿vale? Podéis ver aquí, como os decía, los más altos, Alemania, Francia, ¿vale? Sí es cierto que aquí aparece Estados Unidos, pero que por norma general Estados Unidos, Reino Unido suelen estar ahí en un escalamiento entre Francia y Alemania y ya lo que viene siendo España, Latinoamérica, Italia, también Portugal. Bueno, no podríamos poner tampoco todos los países, pero sí es cierto que os podéis hacer una idea, ¿vale? De los rangos. Siendo Italia aquí, por ejemplo, el que tiene la media de precios por artículo más bajo, ¿ok? Pasamos a las métricas según el sector. Aquí, simplemente, bueno, voy a decir que realmente la categoría generalista, como dice aquí, siempre suele contar con las métricas más altas. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Bueno, las métricas más altas y, por supuesto, el precio más bajo, por norma general. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay muchísima competitividad en cuanto a medios generalistas. Pero sí es cierto que, como sabéis, Google cada vez le está dando más importancia a la afinidad según la temática,
Por lo tanto, esto los medios digitales, los blogs y revistas tematizados lo saben. Y es por ello que suele haber nichos muy concretos que suelen contar con precios bastante más altos. Eso no quiere decir que las métricas de estos nichos, de estos blogs temáticos sean más altas, ¿vale? Porque por norma general suelen ser, no suelen ser tampoco demasiado altas, suele ser también un blog mucho más nuevo, etcétera, etcétera. Dependiendo de la categoría, pues vais a encontrar un precio. Mira, por ejemplo, podéis ver aquí, presupuestos más altos. Podéis ver belleza, regalos, motor, formación o gambling. Mientras, que los sectores con métricas más bajas, como decíamos antes, belleza, regalos o mascotas o decoración. Más bajas las métricas, pero no que sean los más baratos. Y aquí, bueno, aquí en la gráfica, en la gráfica, en la tabla, podéis ver de todas formas el rango, el precio medio según la categoría. ¿Vale? Esto, bueno, al final, la verdad es que es bastante interesante porque podéis ver que, bueno, que al final, como decía antes, casi que el precio medio, bueno, más bajo según las métricas más altas, pues suele ser generalista, ¿vale? Pero luego, bueno, te puedes llevar alguna sorpresa, pero claro, como os digo, estos son datos de clientes dentro de Leolitis, que luego al final hay veces que la realidad no es la misma, porque, por ejemplo, sexo aparece con precio de 80 euros cuando normalmente suele ser también un sector bastante caro. Seguimos. Otro tipo de métricas, ¿vale? Medios generalistas contra blogs temáticos. Como os decía, la tendencia a día de hoy es que se compren mucho más blogs tematizados. Por lo que decíamos, el algoritmo de Google ha cambiado, lo dice Google, los intuye, lo dicen muchísimos SEOs, ¿vale? Entonces, hemos percibido que nuestro cliente también lo sabe y cada vez apuesta más por el blog temático. Sí es cierto que hace años, que la evolución ha sido hace años, se apostaba más por el medio generalista. Realmente Google le daba muchísima validez, pero hoy en día realmente le da mucha más validez a un blog temático que a un medio generalista, porque al final han saltado las alarmas, todos los medios generalistas han vendido más de lo que debían, han hecho, pues sí, han vendido más de lo que debían y por lo tanto Google se ha percatado. Y yo creo que también ha sido una forma de complicar un poquito más las cosas y de darle calidad a su algoritmo. Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, realmente pues tiene todo el sentido, ¿vale? Que el blog temático pues al final esté siendo cada vez más comprado. Nosotros, por ejemplo, ya generalistas solemos añadir muy poquitos dentro de Leolitis, aunque tenemos muchísimos, pero sí es cierto que siempre intentamos apostar más por el blog temático. También os voy a decir, todo esto depende del país, porque si estoy hablando ahora mismo mucho focalizándonos en España, pero sí es cierto que en otros países que conseguir que te publiquen un artículo es mucho más complicado. Vamos a hablar, por ejemplo, de Suecia. Sí es cierto que no hay tantos blogs temáticos y sí es cierto que Google, por supuesto, como no hay tanta demanda y como no se hace tanto link building, si tú tienes un enlace en un medio generalista dentro de Suecia, va a ser un pelotazo, ¿vale? Y porque va a ser muy complicado encontrar a lo mejor un nicho muy concreto, un blog muy específico, por ejemplo, si te dedicas al sector de mascotas, ¿ok? Etiqueta publicitaria, ¿qué se suele comprar? Pues se suele comprar, por supuesto, sin etiqueta, ¿vale? ¿Qué es lo que yo siempre digo? Lo que le suelo decir al cliente que me pregunta, oye, Jesús, ¿tú qué piensas que es mejor? Bueno, ante todo, cualquier acción que se haga dentro de cualquier acción dentro de del link building, en este caso, mientras más natural seas, mucho mejor. Mientras más natural sea tu contenido, mientras no sigas un patrón establecido de, pues siempre voy a publicar en medios generalistas o siempre en blogs tematizados. Siempre tiene que haber, siempre tiene que variar, al igual que no puedes publicar siempre el mismo número de enlaces cada mes, porque realmente estos son patrones que le pueden dar a Google, le pueden dar pistas para la detención, ¿vale? Que al final puede acabar penalizándote. Entonces, lo que yo siempre digo, comprar, por supuesto, sin etiqueta, que no tenga ningún tipo de etiquetado, que esté publicado siempre en la categoría más afín a la temática de tu artículo y de tu enlace, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que si en algún momento hay algún medio que te interesa muchísimo y tiene etiqueta, pues no te preocupes, por supuesto, publicarlo. No pasa absolutamente nada. Otra cosa sería si de cada 10
publicamos 2 con etiquetas, no va a pasar absolutamente nada. Es más, es natural y es normal. Así Google también puede darse cuenta, pues bueno, pues que a lo mejor considera que eso lo has comprado, pero que el resto sin etiquetas te lo han puesto naturalmente. En cuanto a número de enlaces, ¿qué es lo que se suele comprar? ¿Vale? Tú al final, dentro de un artículo, podéis elegir que se añade un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, dependiendo. No todos los medios digitales aceptan más de un enlace. Nosotros intentamos siempre que acepten más de un enlace. Cuando hablamos de añadir más de un enlace, no estamos hablando de añadir enlaces hacia landing page diferentes, de clientes diferentes. No, por supuesto que no. Y os recomiendo que jamás lo hagáis, ¿vale? Porque eso no es natural, tener a 2 clientes que tratan a lo mejor de temáticas diferentes en un mismo artículo, jamás. Hablamos de que vosotros, dentro de vuestra estrategia para que el enlazado, que el artículo sea aún más natural, pues haya veces que a lo mejor añadáis 2 enlaces, una hacia la homepage, otra hacia una categoría que estéis atacando, o incluso un tercer enlace, imaginaros, interno, hacia otro artículo de ese medio digital. O vamos a hacer otro enlace, pero externo, hacia un organismo gubernamental, imaginaros, ¿vale? Imaginaros que estamos hablando de un artículo relacionado con viajes y enlazamos hacia un estudio de la OMT, ¿vale? De la Organización Mundial del Turismo. Pues, por supuesto, eso le va a dar muchísima calidad a nuestro contenido y, por supuesto, a ojos de Google más todavía, ¿vale? Y también para los lectores de ese medio digital, que ya, aparte de que, aunque tú vayas buscando simplemente el enlace, que tu cliente, que haya un lector que encima se pare a leer ese artículo y clique en tu enlace o vaya hacia la OMT, eso también le va a dar puntos y va a generar mayor movimiento a ese artículo y, por lo tanto, también vas a ganar mejor puntuación, como decía, a ojos de Google. Otras métricas. Bueno, nosotros, por ejemplo, ofrecemos también la oportunidad de que tu artículo pase por home, por portada, porque no todos los medios digitales lo ofrecen, y que también sea compartido en redes sociales. Aquí podéis ver la tendencia de lo que suele hacer nuestro cliente. Nuestro cliente realmente, como podéis ver, es muy bajo, ¿vale? A no ser que el servicio esté incluido dentro del precio, que siempre cuando vamos a negociar con el medio intentamos que así sea, si está incluido, genial. Pero si tienen que pagarlo porque tiene un coste extra, como podéis ver, los índices son bajísimos, casi irrisorios, ¿vale? Esto se puede ver una tendencia clara de que nuestro cliente pasa 3 kilos y lo que le interesa, enlace y punto. Nuestra recomendación, por supuesto, si pasa por portada, si es compartido en redes sociales, pues muchísimo mejor, muchos más puntos vas a ganar, mucho más natural va a ser el contenido, vas a tener la oportunidad de llegar a mucha más gente y de que mucha más gente entre al menos en ese artículo a leerlo, ¿vale? O incluso que clique en tu enlace, aunque no sea lo que busquemos. El do follow frente al no follow, bueno, como ya sabemos, es ridículo. A día de hoy, no es que sea ridículo, realmente, desde mi punto de vista, yo creo que tener no follow también es bueno. O sea, hay que hacer un baremo, pero sí es cierto que, por supuesto, que lo mejor es que todo lo que se compre intentemos que sea do follow. Si luego hay algún medio generalista que sea muy potente, que solo pone no follow, pues a lo mejor incluso también te interesa. Yo soy de los que pienso que también tiene su repercusión dentro del algoritmo de Google. Sí es cierto que dentro de Leolytics, nosotros en Leolytics solo ofrecemos do follow, ¿vale? Y como podéis ver aquí, pues bueno, sí es cierto que hay algún medio digital que solo ofrece no follow, pero vamos, tenemos muy poco y eso lo tenemos de todas formas súper separado, pero sí es cierto que nadie los compra, ¿vale? Simplemente la gente se interesa por el enlace do follow. Temas relacionados con el tema también de atributos responsor. Desde aquí, esto simplemente es para que tengáis noción de que esto creo que fue hace un año cuando ya se puso en marcha, pero para que sepáis simplemente que no ha tenido ningún tipo de repercusión, que han sido muy pocos los medios digitales que han dicho, oye, que tenemos que añadir este nuevo atributo a los enlaces que publiquemos, ¿vale? Han sido muy pocos y la verdad es que nosotros nos alegramos de que haya sido así, porque realmente con esto lo que estamos consiguiendo es darle pistas, estamos facilitándole la vida a Google para que pueda rastrear mucho mejor
los enlaces y cuáles son comprados o cuáles no. Y eso realmente al mundo del SEO no nos interesa y al medio digital tampoco le interesa. Entonces, esperemos que siga siendo así. ¿Dónde suele colocar el usuario los enlaces? ¿Vale? Tampoco no hemos sacado porcentajes, pero sí es cierto que dependiendo, hay absolutamente de todo. Hay muchos SEOs que dicen que, bueno, que el enlace siempre debe estar en el primer párrafo, pero como os decía antes, lo mejor siempre va a ser la naturalidad. Entonces, no siempre lo pongamos en el primer párrafo y no siempre lo pongamos al final, sino que realmente demos vía libre a nuestro periodista para que lo coloque donde mejor encaje, para que el artículo sea lo más natural posible. Normalmente el cliente no nos lo suele exigir. Hay algunos que sí, pero por norma general no lo exige y así lo preferimos, porque el trabajo como decía, del periodista puede ser mucho mejor y más fino. ¿Qué tipo de anchor text se suelen utilizar? Igualmente, se suele utilizar de todo. Desde la keyword exacta, como podéis ver aquí, hasta el brand link, hasta incluso un anchor text natural. Esto es algo que a lo mejor no muchos SEOs practican, pero sí es cierto que es más natural que esto, es imposible. ¿Qué quiere decir natural? Tú dejas al periodista que enlace el anchor text que quiera, ¿vale? Entonces, por supuesto, la landing page, si la suelen especificar, hay que respetarla, pero sí es cierto que dejan libertad absoluta para que se enlace se enlace un anchor text que sea totalmente natural. Y la verdad es que hay bastante y que cada vez la tendencia es también mayor. Por supuesto, volvemos a lo mismo, va a depender de la madurez de tu proyecto. Si tu proyecto, si lo has estado enlazando siempre con keyword exacto, etcétera, etcétera, has tenido a lo mejor alguna vez una penalización, pues ya va a depender de cada uno de su estrategia. Desde nuestro punto de vista, y como siempre diré, naturalidad ante todo. Calidad y características de los contenidos. Bueno, podéis ver aquí qué es lo que nos suele pedir el cliente. Nosotros ofrecemos gratuitamente dentro del precio 500 palabras más una imagen. Pero sí es cierto que se pueden seleccionar también 800 palabras con un coste extra, ¿vale? Que habría que pagar sobre el precio base que ofrecemos. Y como podéis ver, el 74% piden 500. O sea, no son tan pocas las personas que piden 800 palabras, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Nuestra recomendación, estamos en las mismas. Pues realmente ir variando, ¿vale? Si vamos a escribir y vamos a pedir 800 palabras, que sea porque realmente esas 800 palabras van a ser de calidad y van a aportar al lector algo bueno. Por supuesto, nuestros periodistas siempre lo van a hacer así, ¿vale? Si quieres 800 palabras, vamos a buscar una temática y lo vamos a hacer de tal forma que el contenido sea interesante de principio a fin. Títulos puramente SEO, US Libertad, como podéis ver, contra libertad de temática. Bueno, en cuanto a los títulos, sí es cierto que la gran mayoría los deja libres, ¿vale? Nos dan libertad, que eso también es muy bueno a la hora de escribir el contenido, ¿vale? Como os decía, así el periodista puede sentirse más libre y hacer un mejor trabajo, ¿vale? Aquí, pues bueno, pues ya cada uno, hay otra gente, bueno, pues que te pide que el título sea exacto y además que sea muy SEO, aunque sí es cierto que, bueno, que son cada vez, esto realmente ya yo creo que no tiene tampoco demasiado sentido ni demasiada relevancia, porque en el momento en el que un título es muy SEO, deja de tener también sentido semántico, ¿vale? Y nada, y por último, como conclusiones, sí comentaros que nosotros, también para que veáis cómo ha funcionado este último año de la pandemia, de que nos hemos encontrado con una sorpresa, de que la inversión cada vez es mayor, cada vez es mucho mayor, cada vez, por supuesto, hay más negocios que quieren saltar al sector digital, por lo tanto, contratan a agencias, contratan a SEOs para que le hagan su plan y, por supuesto, al final hay mucha mayor inversión en compra de enlaces. Nosotros también hay que decir que cuando empezó toda la pandemia sacamos un nuevo servicio que es el de inserción de enlace dentro de un artículo que ya existe, que ya está publicado. ¿Por qué? Para darle mayor salida a aquellos clientes que no tenían demasiado poder adquisitivo por la crisis para apostar. Entonces, un servicio muchísimo más barato, hasta un 50% más barato. No tienes que dejar de hacer link building, sí hacerlo de otra forma. Exclusividad de medios. Como decía antes, esto es un factor importante.
debéis estar siempre donde otros no están. Si tus competidores están comprando en el mismo medio digital que tú, por supuesto, al final el link use se va a repartir y al final va a tener menor validez. Por lo tanto, pues bueno, será siempre mucho mejor tener como decía, un enlace dentro de un medio exclusivo. ¿Qué pasa? Nosotros siempre intentamos jugar esta baza y lo que intentamos hacer es que os encontréis dentro de Leolitis pues alrededor de a lo mejor un 40% de blogs temáticos, etcétera, etcétera, que no existen en otras plataformas competidoras, ¿vale? Aquí hablamos de lo mismo, medios sectoriales, pues trabajar muchísimo con medios sectoriales categorizados por diferentes temáticas, que es la tendencia de hoy en día y que lo va a seguir siendo, por lo que estamos viendo, ¿vale? Nada, gracias a todos. Si por un casual, ahora de todas formas iremos resolviendo dudas, imagino que habrán salido a lo largo de toda esta charla. Y si por un casual queréis entrar dentro de Leolitics, podéis registraros a través de nuestro formulario y nos pondremos en contacto con vosotros, ¿vale? Porque tenemos que hacer una llamada siempre para poder daros acceso a la herramienta, ¿vale? Que la llamada, bueno, la suelo hacer yo, la suele hacer otro compañero a través del equipo comercial y por la cual os explicamos cómo funciona detalladamente cada uno de los aspectos de Leolitics. Así que nada, muchísimas gracias y aquí estoy para lo que necesitéis. Muy bien, Jesús. Buena charla. La verdad que he anotado por aquí unas cuantas preguntas, ¿vale? De primera es decir que me ha encantado la primera diapositiva que has puesto de que sin link building que no hay paraíso, porque la verdad que nosotros hay veces que hablamos con gente que nos pregunta y tal, de cómo se hace esto en la web, no sé qué, Keyword Research, tal, y la verdad que está claro también que sin Keyword Research tienes paraíso, pero es que a veces el link building es el gran olvidado por mucha gente. Totalmente, vaya, no hay que olvidarlo. Es que es cierto que yo creo que hoy en día ya es muy complicado posicionar algo sin enlaces. Y dependiendo de nicho, yo creo que es totalmente imposible. O sea, a no ser que seas un mago del SEO técnico y del on-page, pero el tema de nichos, ahora que ya estamos aquí en la mesa redonda, el tema de nichos, sí que es cierto, por ejemplo, nosotros fomentamos un poquillo las webs automáticas que atacan esas long tails que no atacan nadie, por así decirlo. Entonces, ahí sí que es cierto que es importante el link building para que el dominio tenga autoridad, pero ahí ya sí que ya a lo mejor estás posicionando por, imagínate, sacas una web de cerrajeros, ¿no? Por un caso tan complicado, ¿no? Tú puedes sacar una automática en una tarde de cerrajeros de los 9.000 y pico municipios que hay en España y lo haces en una tarde y atacas todos los municipios y vas a encontrar alguno en el que entres fijo en primera página. O sea, será a lo mejor de 10, 20 búsquedas al mes y sí que es cierto que ahí puedes entrar a lo mejor, no voy a decir sin enlaces, porque sí que necesitas un dominio inspirado con un poco de autoridad y algunos enlaces, pero sí que es cierto que a veces cuando te vas a muchas long tail, el link building es importante, pero ya no tanto cuando te metes en otros proyectos que mencionabas tú ahí, que si si te quieres meter en seguros, motor, facturas de luz y cosas de estas, está claro que o tiras de billetes o olvídate, porque la gente hoy a día de hoy ya... Exacto, lo que tú estás diciendo es que al final nosotros lo que siempre decimos, bueno, en vuestro caso lo que acabas de decir tú, Rubén, lo que le soléis decir a los alumnos, ¿no? En plan, bueno, pues automatizando, webs automatizadas, etcétera, etcétera, ahorro de tiempo, por supuesto. Y por supuesto que a día de hoy podemos encontrar todavía, a ver cómo lo llamamos, de cola larga, anchors de cola larga, que todavía hay oportunidad de conseguir posicionar a través de ellos y quizás sin enlaces, como bien decía. Pero sí es cierto que otros sectores es imposible. Sí, sí. Se antepone muchas veces, aquí hay una cosa muy clara, es o tiempo o dinero. ¿Sabes? En el caso, por ejemplo, del link building, a la hora de búsqueda, si estás empezando un proyecto tú mismo, con tu bolsillo, tal, ¿tienes tiempo? Por supuesto, pues dedícale tiempo, contacta a los medios digitales, o sea, esto yo lo tengo clarísimo. O sea, nosotros te ofrecemos la posibilidad de que lo hagas a través de Leolitis, pero sí es cierto que, como decía antes, muchas veces apoyarse de herramientas como Leolitis o de otros competidores no es más caro, ni muchísimo menos.
Otra cosa es que tú hagas un acuerdo con un medio digital en especial, porque al final te hagas colega de él, que al final puede llegar a publicar gratuitamente porque le des una nota de prensa que sea de puta madre. También puede llegar a pasar, por supuesto, que se pueden conseguir a día de hoy enlaces gratuitos, pero estamos en el tiempo. Puedes dedicar tu tiempo a otras cosas mucho más importantes. Sí, Víctor, dale. No, yo referente a esto, yo cuando empecé hace casi... Yo ya tenía pelo de aquella, ¿no? Cerca de 2004. Yo recuerdo que de aquella nadie compraba enlaces, de aquella todo el mundo usaba directorios, foros y lo que cayera. Hasta el 2012, que creo que cuando fue la gran hostia global, yo creo que a partir de ahí es cuando empezó un poco a repuntar el tema de la venta de enlaces. Porque antes de ahí yo no recuerdo a nadie, de aquella la moda era el intercambio de enlaces a través de los directorios. O sea, todo el mundo montaba un directorio y es lo que se hacía. Al menos... Víctor, nosotros cuando trabajamos como os contaba antes, cuando empezamos en Berlín, en aquella agencia, es curioso porque esta agencia lo que hacía era, tenía 600 blogs entre Brasil y entre España y se enlazaban unas con las otras y de esta forma iba posicionando. Sí. Aparte que, como os comentaba yo, que se le ocurrió a mi socia Rocío el tema de contactar a medios digitales ya generalistas, potentes, para ofrecerle un texto por enlace, ¿vale? Pues al final es un intercambio, igual que hacíais los intercambios con otros blogs, pues intercambios de esta forma. Y sí es cierto que poquito a poco y que fue, o sea, yo diría que, como has dicho, en el año 2012, Víctor, yo creo que fue el año que nosotros por aquel entonces estábamos en el SEO on the Beach, creo, en el congreso, y fue cuando lanzamos el tema de Leolytics, ¿vale? Y sí es cierto que por aquellos entonces había algún competidor, pero en Alemania, ¿vale? Es cierto que aquí en España muy poquito, pero sí que a partir de ahí ha habido un boom de, como tú dices, de venta, compra de enlaces que da miedo quedarse en España. La verdad. De hecho, yo creo que, Jesús, ha habido un boom también por el tema de que la gente está empezando a buscar otra manera de monetización en el sentido de ya no solo ganar dinero por Amazon afiliados con nichos o AdSense, ¿no? O por servicios, ofreciendo servicios, sino en ganar dinero ofreciendo la venta de enlace en un blog temático, ¿no? Me creo un blog, tiene tráfico, le meto enlaces, le hincho un poco las métricas y vendo enlaces a otras personas. Entonces, yo también creo que también un poco tiene sentido en el... Es que date cuenta que a través de... A ver, vamos a hablar de alguna crisis, pero es cierto que en los medios digitales ha habido una crisis de falta de inversión publicitaria. Claro. Que el cliente ha dejado de apostar, a no ser que las tres empresas grandes, que son las que apuestan por todos los medios digitales, que todas las conocemos, sí es cierto que han dejado de apostar por banners, anuncio a través de banners o de contenido realmente patrocinado, que hable de la marca. Entonces, claro, la gente, como tú dices, bueno, los medios digitales se han dado cuenta del filón que tiene el tema de un artículo, bueno, que tiene un enlace, tal, o sea, no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que no se pueden hacer barbaridades que han hecho medios digitales a día de hoy. También es cierto el filón de que, claro, ahora cada vez gente que crea más y más blogs tematizados. Que eso a nosotros nos viene muy bien porque yo muchas veces digo, ¿se acabarán alguna vez los medios digitales? Y nos quedaremos... Pero no se acaban nunca. O sea, siempre hay. Mientras tenga un modelo de búsqueda bueno, por el cual puedas localizar los medios que tú necesitas, es tremendo, tío, no se acaban nunca, no se acaban. Nosotros, yo siempre digo, porque al mes añadimos unos 100, 200 medios, dependiendo de las necesidades de cada... nada mal, ¿eh? Entre todos los mercados, ¿vale? Sí, en todos los países. Claro, bueno. Claro. Pero, tío, tú piensas algunas veces, nos decimos, tío, habrá algún día que no, que se acaben, pero yo creo que no, porque, claro, la gente va creando, va pasando el tiempo, se van engordando las métricas y... Sí. Bueno, antes de que... Espera, tío, que es que os estáis colando, chaval. No respetáis las canas, cabrones. Sí, ya has superado el tope de récord de lo que sueles hablar. Es que... Sí, no, es que... Pero normalmente estás callado, macho. No sé qué haces hoy hablando. Coño, es que hoy mi hijo me dejó dormir, tío. Pues el tema que estaba contando antes. Hasta el 2012 la gente lo que hacía era intercambiar enlaces y todo ese tipo de cosas. A partir de ahí ya vinisteis vosotros a cobrar.
Entonces, lo que yo veo es que con el paso de los tiempos, igual que todo esto ha ido evolucionando, es que se ha ido profesionalizando y cada vez yo lo que veo es que esto ya va más enfocado hacia más tipo empresas. O sea, yo lo veo así porque ya de hecho lo estamos viendo en España, que por ejemplo nichos de Amazon solo se lo pueden permitir aquellos que tengan ya un buen depósito en el bolsillo, porque si no te estás seguramente peleando por migajas. Si te metes en sectores un poco competidos, seguros, etcétera, tienes que ir con talonario prácticamente. Si te vas a temas de salud a día de hoy, con el tema de AT y todo esto, si no compras enlaces muy buenos, seguramente ese proyecto no lo levantes en la vida. Y yo lo que veo es que a lo largo de los años, antes vivía cualquiera y ahora ya, por ejemplo, ya nos estamos enfocando ya o llegando a un nivel ya que lo que estamos haciendo es aprovechar lo que Google no le interesa tanto. Lo digo para la gente que quiere de los nicheros. Y realmente los nichos más competidos es directamente ya para empresas o futuras empresas. ¿Tú cómo lo ves? Pues ¿habláis vosotros? Todo yo. Yo, que totalmente, porque date cuenta que al final, como tú me estás comentando, un nicho muy concreto en el que Amazon esté el primero, totalmente. Bueno, en el que Amazon, bueno, sí, que sea muy imposible de superar. Pues evidentemente, si no eres un cliente pudiente, para montar tu nicho sobre esa temática relacionada, bueno, la que estás compitiendo con Amazon, bueno, esto es lo mismo que los anuncios. Esto es lo mismo que el tema de AdWords y de apostar por estar arriba o abajo. En el tema de los viajes, que tenemos ahí a Booking, que lo copa todo, al igual que el tema de Booking, que también trabaja el tema del SEO. Y también apuesta, incluso no sé si llegó Booking realmente a comprar no sé cuántos millones de dominios, de hoteles, etcétera, para posicionarlos. ¿Eso pasó? ¿Os suena? No sé, pero suena bien. Sí, me suena. Lo que pasa es que creo que al final, pues bueno, pues no era legal. O sea, en vez de pagarle directamente a Google, pues posicionaba todas las páginas de los hoteles, o sea, con los dominios que ellos habían comprado, lo cual no era demasiado. Pero sí es totalmente cierto, Víctor, que poco a poco hay muy pocas personas que se van a poder permitir ciertos nichos. Eso está clarísimo. Tú piensas, por ejemplo, en un sector muy fuerte que trabajamos, por ejemplo, el del gambling, el de las apuestas. Tú imagínate los grandes que están ahí. Si tú ahora mismo si tú ahora mismo te planteas, bueno, que realmente un casino, pues el nicho tampoco no es una idea guau, porque está todo súper competida. Pero que tú imagínate que hoy en día quieras apostar por una keyword así o algo relacionado con viajes o con salud, como decía, es totalmente inviable, es imposible. Hay que irse a nicho, pero bueno, que de nichos sabéis vosotros mucho más que yo. Eso está clarísimo. Yo con el tema nichos, ha habido, bueno, aparte con el algoritmo del 2018, que me tiró abajo como yo creo que al 99% de los nicheros todo el tema de salud. Y aparte yo creo que era el sector más fuerte que tenía y claro, fue una buena hostia porque pues tenías 4.000, 5.000 visitas y que andaban bien y tal y que te las tiras en abajo de un día para otro. Pero yo he habido, por ejemplo, hay un sector que probablemente te lo habrán metido a ti, que he intentado 2 veces entrar. Una vez intenté entrar con una web grande, así bastante general, y luego otra vez con una específica ya. Era el tema de cruceros. Yo no sé qué me pasaba, porque tampoco veo que haya las empresas de cruceros que inviertan tanto en enlaces de medios y tal. Pues a mí yo no sé qué me pasaba, que yo no conseguí entrar ahí. Y sí que claro, luego miraba y estaban que si Marsans, que si Corte Inglés, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero tampoco veía que decías tantos enlaces. Y ahí sí que me vi que dice, oye, yo compro aquí, no he entrado. Pues de hecho, estoy entrando con webs en seguros y seguros lo veo más complicado. Y yo siempre voy, no entraba en ese tipo de nichos. Cruceros, tío. Mira, yo te puedo decir, nosotros tenemos clientes relacionados más con alquiler de barcos, por ejemplo. Hay bastante, un sector bastante a tope.
Ya que la gente está tiesa y no puede tener su propio barco, pues tiene que tirar de alquiler. El mantenimiento y todo eso, ya sabes, al final. El postureo. Y postureo. Pero es cierto que cruceros, tío, lo que tú has dicho, no hay tantas agencias ni tantas compañías grandes. Y yo creo que realmente, mira, voy a ser muy sincero, yo he intentado contactar no voy a decir nombres, pero a empresas de cruceros. Y siempre, o sea, ha sido súper complicado. Para empezar, yo creo que ninguna tiene SEO. O sea, no tiene una persona responsable de SEO. O sea, y cuando le escribes tal, pasan de ti 3 gilangos. O sea, yo creo que es un sector muy viejo, que está dirigido por viejos, ¿vale? Entonces, realmente no hacen un carajo de SEO, lo que hacen es invertir mucho en AdWords, sí es cierto, pero de hecho, invierten muchísimo. Yo tuve un cliente de cruceros, invierten también mucho en Bing, porque, ¿sabéis? Porque los viejos usan Bing. ¿El qué, el Jesús? Los viejos, la gente mayor que coge cruceros. El ordenador que se compra a una persona un poco más mayor te viene pues con Internet Explorer y para ellos eso es Google, no lo saben. Y es verdad, y realmente en ese sector se lleva mucho Bing Ads porque sale mucho más barato que AdWords y al final estás comprando la misma visita y el mismo tipo de cliente, pero más barato. Entonces, es verdad que es un sector muy, muy, muy viejo y que, bueno, no solo hay que tener en cuenta el SEO en Google ahí. Madre mía. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, Jesús, que llevo tiempo escuchando lo que hay agencias que se dedican en exclusiva a esto, y que es el tema de la reputación online. O sea, gente que buscan publicaciones en medios que no buscan el enlace, que simplemente buscan ganar la reputación, visibilidad de la marca o cosas así, pero que no buscan tanto el enlace, sino más que los medios hablen de ellos. ¿Ese tipo de publicaciones son diferentes o...? Mira, os cuento. Sí te puedo decir que ese perfil de clientes nos llega muy poquito, ¿vale? Es muy cortito, porque suelen tirar más de agencias de PR, ¿vale? Agencias de estas que pues, te lanzan una nota de prensa a 80.000 medios y el que cae bien y el que no, pues nada, porque suele caer alguna, te suelen publicar alguna, pero no te ponen nunca el enlace. Entonces, lo que vas buscando al final, como tú dices, es la reputación. Ya te digo, desde nuestro punto de vista, muy poquitos lo compran. Si alguien lo quiere, es cierto que lo ofrecemos y es cierto que el medio digital por norma general no lo acepta. O sea, nos lo acepta todo. Nos acepta desde un artículo que hable de una temática interesante, como de que hable por Fernandito Pérez ha sacado esta herramienta, ¿vale? O sea, lo hay también. Es más, hace poquito por ahí he visto alguna cosa. De algún cliente, no sé si un social, una persona que se quiere dedicar al tema del branding y por lo tanto hace que hablen de él en todos los medios digitales. Lo hay. Y Jesús, en base a eso que se me está ocurriendo, yo tuve un cliente cuando estuve trabajando en una agencia SEO que, bueno, hablaron muy mal de él, salió una noticia en el ABC y, bueno, tuvo, digamos, una crisis de reputación bastante gorda. Entonces, claro, al final nuestra agencia lo que hacía era, bueno, le cobrábamos por resultados. Si escalábamos más de X, le cobrábamos X, si escalábamos más. Entonces, no sé si en ese entonces yo no encontré ninguna plataforma que ofreciera ese servicio. No sé si vosotros, con eso de poner enlaces en artículos que ya están publicados, si tenéis también mano para, si en el artículo del ABC, por poner un ejemplo, hablan de Pepito y hablan mal, aparte de en un artículo poner un enlace, ¿tenéis mano o algo así para, además de poner un enlace, modificar? Eso ya imagino que Nada. Eso es imposible. Eso dependiendo de la ética del periodista. ¿Sabes? Claro. Claro, que aquí la persona, el cliente lo puede intentar. Siempre digo, tú inténtalo si quieres, pero va a ser bastante poco probable. Igual que si ese artículo ha sido ya comprado por otro cliente, por norma general, el medio digital no lo va a volver a revender. Ahí va a meter a otro enlace dentro de ese artículo. ¿Y se da la compra? ¿Habéis tenido compra de habla de esta persona y habla mal? Con un enlace, pero habla mal. No. Ese tipo de cosas no. No. Es cierto que no podemos llegar a controlarlo, pero que si lo viésemos, y porque normalmente tenemos controlado quiénes son nuestros clientes, etcétera, pero realmente cuando tenemos cientos de pedidos,
es bastante complicado. Sí es cierto que si viésemos algo así, nosotros por nuestra propia ética no lo publicaríamos. Es cierto, y es más, cuando hay alguna agencia que quería hacer alguna campaña pro algo de política, pro alguna personalidad, primero lo hemos consultado con el medio digital o los medios digitales antes de enviarles nada, ¿sabes? Para ver si a ellos les parecía bien o no. Lo que comentaba Javi, lo que sí es interesante, lo que sí se puede hacer a través de Neolitics, y que hay muchas agencias que lo hacen, es una estrategia que se basa en, tú ves claro, al final, los primeros resultados que aparecen con esa palabra clave, con la que se habla mal de ti, simplemente, tío, bombardeo de artículos para poder ponerlos por encima y echar el resultado abajo. Y eso funciona haciéndote. Lo que pasa, claro, tiene que haber un SEO, en este caso como vosotros, detrás, que haga la estrategia de enlazado. Pero, por supuesto, que eso se puede conseguir. Y al final, nosotros no encontramos ese servicio en ninguno y al final lo que tuvimos que hacer fue eso, publicación en medios potentes también, con esa persona para intentar el resultado que había, bajarlo de posiciones. Y al final se tuvo que gastar mucho dinero, pero se consiguió. Pero claro, pues esa es la solución a día de hoy. Es la única y la más eficiente. A mí que me parece siempre súper interesante cuando en algún congreso, por ejemplo, de temas de turismo, por ejemplo, el último en el e-Congress en Málaga el año pasado. Y una de las diapositivas lo que hablaba era eso, en plan de que Neolitics la puedes usar para limpieza de mala reputación. Si tú tienes algún comentario malo en TripAdvisor y te lo quieres quitar de en medio, pues, coño, pues a través de la compra de artículos en medios más potentes relacionados con turismo, etcétera, etcétera, lo puedes echar abajo. Es que mucha gente, pues yo creo que la mayoría, ¿no? Es como enlaces para posicionarme un artículo, un medio, pero al final es que yo también lo he utilizado por el tema de reputación y es algo que la gente no tiene que tener en cuenta, pero que es súper importante para, sobre todo, empresas o personalidades y que es un nicho que también tiene su público, ¿eh? Mira, y además, el otro día estuve hablando, lo que pasa es que no me acuerdo ahora de la página, pero una empresa que se dedica 100% a eso, que te aseguran que en tanto tiempo tienes el resultado fuera. Lo hacen a través de, pues a través de herramientas como Neolitics, estaba hablando con ella, pero también a través de otros sistemas, que no me quiso decir, pero de la forma en la que se vendía. Cuando yo entré en la página web dije, uy, qué pelotazo, qué bien te estás vendiendo. Qué bueno. Sí. Y igual que, por ejemplo, nos pasa a nosotros en los nichos, que controlamos el tema en un nicho está mucho más claro, de como, por ejemplo, tienes, yo tengo webs en las que vendo artículos, ¿no? Y tienes a lo mejor, tienes, ponle, 80 enlaces entrantes y tienes cuidado de no tener, por ejemplo, 200 o 300 enlaces salientes, porque te puede caer una buena hostia. En este aspecto, ¿vosotros recomendáis, guiáis a algunos medios que se estén pasando a veces que todo lo que saquen sea enlaces o esto? ¿Cómo lo gestionan los medios? Pues mira, nosotros, por norma general, es algo que queremos implementar dentro de Neolitics en el caso de que un medio, por ejemplo, sea penalizado por este tipo de cosas, por ver que está abusando porque ha abusado de vender enlaces y ha sido penalizado. Es algo que queremos meter, que en cuanto se bajen las métricas radicalmente de alguna forma, se nos avise para desactivar ese medio digital, ¿vale? Sí es cierto que a día de hoy nosotros lo que hacemos es explicarlo todo en Neolitics. O sea, si un medio digital te va a publicar con etiquetas de patrocinado, por ejemplo, o en una categoría que sea de contenido patrocinado, ¿vale? Pues te lo vamos a indicar exactamente, porque si ya va a depender de ti, de que quieras comprarlo ahí o no. Pero nosotros esa información no la tenemos. Sí que tenemos que de cada dominio puedes ver los enlaces entrantes, salientes que tiene, ¿vale? Y luego ya, pues si quieres ver algo un poquito más detallado, pues ya puedes usar alguna herramienta más concreta. No sé si es eso lo que me has preguntado. O me he ido por los cerros de hoy. Sí, bueno, más o menos es eso y nada, que si controlabais vosotros mismos los medios que se están pasando, que se están llegando a convertir como en granjas de enlaces. Mira, por ejemplo, es que lo que pasa es que no quiero decir nombres, pero seguro que os suena un medio digital muy generalista, muy tal, que lo publicaba todo ¿cómo era? Era patrocinado, notas de prensa o algo así. Y era vamos, una barbaridad. Yo no sé, al día, no sé si publicaría 20 o 30.
artículos. Pues hubo un momento en que penalizaron, no sé si os acordáis, hace 2 añitos, penalizaron un montón de medios generalistas. Entonces nosotros lo que fuimos es, en ese caso sí, uno por uno, más o menos viendo los que... Pero al final se sabe, los que más compra la gente porque tiene mejor precio y mejores métricas. Al final se sabe que hay que tener más cuidado con esa tipología porque en poco lo van a tirar de los resultados. Y en poco el medio digital por él mismo contactará contigo o por el contrario pues seguirá publicando y le dará lo mismo. Pero sí solemos estar atentos, pero sobre todo con medios generalistas, ¿vale? Pero siempre que lo veamos muy claro, esto se está comprando mucho, vamos a ver. Y sobre todo los que publiquen en categorías de patrocinado, etcétera, etcétera. Que, bueno, oye, Jesús, una pregunta. Yo tampoco te quiero freír mucho más a preguntas, que ya llevamos 1 hora, pero desde tu punto de vista, mucha gente nos pregunta a veces, pues, si es mejor comprar un enlace temático, si es mejor en un enlace de prensa. Tú ahí, ¿qué opinión personal tienes? Porque al final esto también es un poco la experiencia de cada uno, la opinión. ¿Comprarías, si solo puedo comprar un enlace, imagínate, solo tengo presupuesto por un enlace, ¿dónde lo invierto? ¿En un medio o en un blog temático afín? ¿Tú qué opinas? Pues mira, es complicado porque si solo tienes para comprar uno, ¿vale? Yo te diría, si tienes para 2, 1 y 1. He puesto en la tesitura por eso. Como decía antes, en la presentación nos decía, mira, lo ideal es la naturalidad. No publiques todo en generalista, no publiques todo en temático. En este punto, pues tendrás que ver de todas formas el nicho en el que te muevas, cuáles son las métricas que tienes actualmente, qué perfil de enlace tienes tú y qué perfil de enlace tiene tu competencia. Porque hay veces que a lo mejor, si nos estamos moviendo en el sector viajes, por ponerte un ejemplo, pues quizá diría que como la competencia es tan alta, que a lo mejor si pones un enlace en un blog temático, quizás no te vaya a servir tanto como en un medio generalista que cuenta con un mayor número de visitas. Entonces, al tener mayor visibilidad, también puede tener mayor visibilidad ese artículo y que cliquen en el enlace, a lo mejor a través de diferentes patentes, Google te reconozca mucho mejor. Pero sí es cierto que realmente la respuesta es que no sabría. Depende, ¿no? Yo por lo menos lo que opino. Es que si tienes solo presupuesto para tal, un generalista te va a vestir mucho más también a la hora, además si tienes un cliente para presentárselo, mira, ha salido aquí, ha salido en el diario de lo que sea. Pero si le dices Pepito y Juanito de viaje, pues a lo mejor dice, tío, estos son 2 blogueros y no se da cuenta de que a lo mejor puede tener mayor repercusión un blog temático. Totalmente. Así que es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Yo hago lo mismo. Yo siempre antes de poner un enlace, siempre digo que no depende o sea, no es un medio, un blog temático, sino que mira qué hace la competencia, qué tiene el top 3. Muchos enlaces de medios, de blogs temáticos, anchos de marca, anchos de palabra clave. Fíjate en qué han hecho y luego tú intenta hacer algo parecido, innovando siempre, pero digamos, fíjate en lo que ya funciona. Exacto. Víctor, Rubén, ¿tienes por ahí alguna preguntilla? Yo, justo lo que decíais, yo ahí sí que me centro mucho en los que son enlaces temáticos. O sea, sí que es cierto, yo por ejemplo, yo solo monto nichos, me refiero, yo a los nichos siempre monto la típica base, a lo mejor los mismos 20 o 30 que montas a casi todos, ¿no? Que vas tirando por ahí. Luego le cojo, intento meterle enlaces temáticos, que sean de la misma temática, que estén en la misma search, por la misma búsqueda. Y luego ya es en la tercera fase cuando ya me pongo a mirar si no está bien posicionado, si puedo sacar alguno directo de la competencia, un inspirado, una redirección, o si puedo copiarle ahí ya algo de la estrategia, es lo que suelo mirar. Yo sé que tiro bastante por tematizar, pero sí que es cierto que al final cada sector es un mundo y que, claro, es lo que hay que ir probando. Es eso. Sí, totalmente, vaya. Totalmente de acuerdo. Pregunta para mí, venga, que llevo un rato callado ya. Hemos pasado la época de... Hemos pasado muchas fases en el tema de los enlaces, desde ancho de exacto a long tail más marca, megafrases, párrafos, y ahora estamos con el rollo de la afinidad semántica. Sí, totalmente. Y ya está, te la voy a dejar caer así. ¿Cuánta
¿cuántos enlaces afines debería tener un proyecto? Por ejemplo, vamos a decir que un proyecto tiene 100 enlaces. ¿Cuántos deberían ser afines? Porque es que últimamente escucho de que deberían ser todos. Y a mí, desde mi punto de vista, no es natural. Pues no es natural. Si es que ante la duda siempre, si es que yo lo digo, naturalidad. Natural. ¿Qué es lo que haría los medios? ¿De qué forma? No, si te enlazan todos, que sean blogs tematizados, eso canta un poco, ¿no? O sea, canta un poco bastante. Será siempre mucho mejor tener, no voy a decir tampoco un 50%, 50%, sino que, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, personalmente, una base siempre la haría tirando un poco de generalistas, que suelen ser, bueno, a lo mejor ahora lo que menos repercusión tenga, porque se supone que la afinidad ahora los temáticos tienen mucha más repercusión, pues hacer una base de un poco generalistas para empezar y luego ya ir metiendo temáticos, pero a lo largo de un mes mezclar, por supuesto, ambos y no tirar todo, porque todo temático, todo afín, si fuera Google, es un patrón bastante claro, pero bastante claro. Vale, prosigo entonces. Has pasado el examen. No, estoy aquí poniendo X, tío. Vale. Vale, esa parte estoy de acuerdo. Vale. La segunda parte, por ejemplo, vamos a ponerte la situación de que ¿cómo repartirías el anchoring? Por ejemplo, medios de comunicación, URL, temáticos, ancho exacto, long tail, X, foros, perfiles, etcétera, URLs. ¿O tú harías un poco caos? Porque realmente la naturalidad no tiene un patrón fijado. Sí, caos totalmente. Caos totalmente porque cuando nosotros durante todo nuestro periodo con la agencia, con los clientes a los que le hemos llevado el SEO directamente y para nuestros propios proyectos, porque también tenemos algún medio digital, hemos ido mucho con el caos y siempre ha funcionado. Siempre, por supuesto, siguiendo una patente, pero sí que, pues ahora, inconscientemente, ahora lanzo 3 artículos con Anchor exacto, lanzo otros 3 que sean Anchor URL, como decía antes, Anchor natural, o sea, que no tenga absolutamente, o sea, cualquier palabra dentro del artículo. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo de antes. El caos, al final, yo creo que te va a dar esta naturalidad. Sí es cierto que si realmente te quieres focalizar a un anchor text exacto, porque quieres posicionar con ese anchor text, también tendrás que darle un poquito más de fuerza y aumentar el número de publicaciones con ese anchor text exacto. Porque, bueno, aunque luego sin dejar de hacer lo natural y lo caótico. Vale, siguiente pregunta. Estoy aquí ya, estoy que lo peto hoy. ¿Has comido lengua? No va a hablar nada, Javi. Hoy dormí. Vale, entonces, si estamos bajo una regla de que hay un caos, aunque tú después de una forma aleatoria a nivel global, una keyword la estás optimizando más por lo que sea, realmente no es como perder balas si realmente en un sitio al fin estás metiendo, por ejemplo, un anchor genérico o de URL. Vale, que por semántica Google relaciona bien y todo el rollo, pero realmente es el mejor enlace que podemos conseguir, un afín. Hombre, realmente sí, ¿no? Realmente en un blog 100% temático creo que te convendrá casi que más enlazar con el anchor text exacto, ¿no? Tiene con la keyword exacta, tiene todo el sentido, pero volvemos a lo mismo, si hacemos todo en los mismos blogs temáticos y con el mismo anchor, pues tampoco lo veo correcto y no lo haría, pero ahí tienes razón, en el tema de dejar escapar una oportunidad de, por ejemplo, las mascotas, ¿no? El sector de mascotas, que hay tan poco blog y que está tan competido, es que claro, también va a depender del sector en el que nos movamos. Pero el sector de mascotas, por ejemplo, tío, que un blog que hable sobre mascotas te enlace hacia tu e-commerce y te enlace bajo la palabra clave exacta que tú quieres, yo creo que eso puede ser un pelotazo. Dejar escapar esa oportunidad. Yo aquí ahora se me ocurren 2 preguntas, hablando del tema de cómo monetizar, porque se te ha escapado que tenéis medios vosotros, ¿no? Yo también me he dado cuenta. No te voy a pedir un blog, porque ya está claro que eso está ya súper complicado. Si no quieres dar, no lo das. Pero tengo un par de preguntas.
el tema de los medios, ¿en la venta de enlaces es lo que mejor tenéis para monetizar o los empleáis para otros fines? Nosotros con nuestros medios. Sí. O sea, los usamos sobre todo, realizamos publicaciones, noticias, tal, pero lo tenemos muy focalizado a SEO, 100%. ¿Sabes? Tenemos algunos ahí que realmente, bueno, es que realmente cuando empezamos con nuestra agencia, hace 10 años, fue cuando creamos algunos y a día de hoy creo que tenemos un par. O sea, que realmente con este par, ¿qué es lo que hacemos? Pues, tío, los tenemos también dentro de Leolitics y si cae algo bien y lo que hacemos es, vamos publicando noticias, claro, para seguir dándole. Vale. E incluso a estos dos dominios le hacemos también nosotros enlaces entrantes. Vale. Y vamos a hacer aquí ahora un regalillo aquí a la audiencia. Vosotros sabéis qué sectores son los que más demandan los clientes. Dinos un sector para que si alguien se quiere montar un medio, quiere montar un blog tematizado, un sector en el cual os demanden bastante y no tengáis suficientes blogs temáticos y a lo mejor algún alumno se quiera montar un blog sobre eso y luego entrar en Leolitics y vender artículos. Mira, que el ticket medio pueda ser alto, que puedas ganar, digamos, bastante. Una demanda con un ticket medio alto y que se pueda entrar con un medio que no requiera tampoco que sea con mucha autoridad o con muchas visitas y demás. Mira, pues está claro que, como decía antes, el sector de apuestas y casinos está a tope, un sector que invierte, que se gasta lo más grande, pero exagerado, y realmente blogs que hablen de casino o que hablen de apuestas o que hablen de temas relacionados ahí, por no decirte cero. Al igual que de temas sexuales, también hay mucha demanda, pero pocos medios, ¿vale? Que sean 100% del blog temático tema sexual. Y luego no hay mucha demanda, pero sí es cierto que, como sabéis, ya todas las empresas hacen SEO. Incluso, como el ejemplo que yo siempre digo, un e-commerce de venta de tornillos hidráulicos, lo más extraño del mundo. Pues hasta ese e-commerce hace link building y hasta ese quiere enlace. ¿Qué pasa? Que yo montaría una revista que tocase muchos temas técnicos de industria, ¿vale? Temas de industria. Lo acaban de poner un minuto antes de que lo dijeras tú, lo acaban de poner aquí en la conversación del sector industrial. Exactamente, el sector industrial, en Leolitics tenemos blogs, pero sí es cierto que el cliente que entra al final tiene que comprar en tecnología, que a lo mejor tal, pero nosotros tenemos la categoría maquinaria y construcción y también industria, creo que se llama. ¿Qué pasa? Que no hay muchos. Puedes encontrar medios generalistas que cuentan con una categoría relacionada, pero sí es cierto que también el sector bio, ¿vale? También bio, de ecológico, de energías renovables, pero bueno, todo esto se puede englobar realmente en un mismo magazine, ¿vale? Que hable de todos estos temas. Y por supuesto, el tema de cannabis. El tema de cannabis también cada vez son más los clientes. También esto es como, yo pondría primero casinos y después cannabis, ¿vale? Que igualmente no todas las webs aceptan, pero sí es cierto que tampoco hay... los blogs que puedes encontrar son blogs de e-commerce y por lo tanto no te van a vender un enlace hacia la competencia. Por lo tanto, si te creas blogs relacionados con cannabis lo puedes petar, porque cada vez se está viendo que la tendencia cada vez va a ser legal y más legal en cada vez más países. Entonces, mientras antes empiece, porque al final cada vez van a haber más e-commerce, se van a crear más libertad, por supuesto, y por lo tanto puede ser también un buen nicho. Sí, además, yo en eso, Jesús, el tema de que haya mucha demanda o cierta demanda y poquísima oferta, en cuanto, yo me acuerdo que cuando estuve trabajando en la agencia, me acuerdo que lo que pasaba era que el cliente tenía un presupuesto en enlaces. Y me acuerdo que en mi agencia, no voy a decir cuál era, ¿vale? Yo trabajo en varias, ¿vale? Así que no se puede saber. Básicamente... ¿Misa? ¿O el Víctor Misa, eso es. La agencia tenía que justificar, los enlaces, el tema de, ¿no? Y tenía un presupuesto. Y había veces que por enseñar al cliente un informe de que habíamos conseguido X enlaces en X sitios,
se pagaba lo que se tuviera que pagar. Si teníamos 200 euros y solo había un blog nuevo para esa temática, pues no se miraban tanto las métricas para luego, digamos, justificarlo. Entonces, creo que en sitios, en sectores donde no haya muchos blogs temáticos, puedes poner un precio más alto, no porque haya pocos, que también, sino porque las agencias muchas veces ponen a veces a un junior a comprar que no mira tantas cosas o simplemente tienen que justificar ese gasto mensual que está haciendo el cliente. Sí, claro, y lo puedes justificar de esa forma mucho mejor, con un blog que sea temático que porque si no. Y vamos, que como decía antes en la presentación, son los blogs, claro, blogs temáticos, hay menos, suelen contar, claro, con métricas más bajas que la que pueda tener un medio generalista, pero con precios más altos. Entonces, si tú te montas a día de hoy lo que hablamos de cannabis o de maquinaria industrial tal, quien llegue luego te va a soltar lo que haga falta, no es sin colarte, pero realmente va a poder poner un precio mayor que el que tenga un blog de belleza o de moda. Que sí, también por ejemplo, ahora con el tip este que hemos dado, de que alguien se puede montar una web y tal, ¿qué requisitos mínimos pedirías tú a alguien? Porque a lo mejor yo dentro de 6 meses te llamo a la puerta y te enseño 4 o 5 webs. ¿Qué requisitos mínimos son los que pediríais a alguien que a lo mejor quiere entrar con ese web o esa blog, esa temática que dices que hay demanda y puede tener un buen ticket? Pues mira, nosotros tenemos unas métricas mínimas por las cuales dejamos entrar a un medio, claro, para también poder darle calidad a nuestro cliente y que no se encuentre cualquier basura. Pero sí es cierto, claro, al final nosotros no nos la jugamos. Trabajamos con métricas, con el domain rating, con el índice de visibilidad, con las visitas, en este caso a través de Ahrefs, y el trust flow y el DA. ¿Vale? Entonces, orientativo, pues un trust flow de 10, con que tenga un trust flow de 10, si tiene menos no lo vamos a coger, y visitas que tengan mensuales 5.000, 10.000. Entre 5.000 y 10.000 menos tampoco las cogemos. Y luego ya, bueno, si nos fijamos en el domain rating. Vale. El domain rating 20-25 y poco más. Bueno, las visitas, visitas 5.000 de Ahrefs, no. De Ahrefs serían menos, ¿vale? Hablamos de directas, pues, si la miramos con SimilarWeb, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, idea, por supuesto, algo que tenga, que el DEA, pues bueno, por poner tal, pero si tiene menos de 25, no, tampoco. Okay. También va a depender de la temática, ¿vale? Yeah. Si hablamos de un nicho muy concreto, bajamos métricas, por supuesto, porque hay tan poco que se va a vender, ¿sabes? O sea, eso es de lógica. Pero sí es cierto que para sectores más normales, menos competidos, ¿no? Como puede ser sector moda, sector belleza, hablando de blogs temáticos, ahí sí mantenemos esa postura, al igual que con los medios generalistas. Sí, claro, pero ahí hay más demanda y no es tanto como lo que hablamos de estos sectores, donde a lo mejor alguien se puede hoy crear una web de ese tipo y dentro de 6 meses o un año, lo que sea, intentar entrar en la plataforma para monetizar. Exacto, así es. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos tenido una charla, no sé si tenéis alguna pregunta más, pero creo que hemos tenido una charla. Hay una pregunta aquí en los comentarios, bueno, lo comentó ya Jesús por la mañana, que es que si hacéis vosotros los artículos o hay posibilidad de redactarlos ellos. Pues mira, damos ambas posibilidades, ¿vale? Hay medios digitales. Ah, bueno, espérate, me habláis de como cliente, imagino. No sé, por una pregunta. Siempre hacemos nuestros artículos o hay posibilidad de redactarlos. Supongo que sea una persona que quiera comprar un medio, mandar el artículo. Exactamente, como estábamos hablando de medios digitales, vale. Existe la posibilidad tanto de que lo redactéis, de que lo añadáis vosotros, aportéis el texto o que lo redactemos nosotros. Eso sí, el precio siempre incluye la redacción del contenido. Si vosotros aportáis el texto, no hay ningún tipo de descuento en este caso, ¿vale? Y os voy a dar el razonamiento. El razonamiento es que nosotros, el precio que veis ahí, lo estamos dando por el enlace, que es lo que nos está vendiendo el medio digital. Es el precio que acordamos. El contenido es un valor añadido que nosotros damos, ¿vale? Por lo tanto, siempre recomendamos que lo hagáis con nosotros porque nadie mejor que nuestros periodistas conocen nuestros medios digitales, nuestra forma de trabajo y la forma de hacer bien las cosas, ¿ok? Entonces, siempre vamos a recomendar que así lo hagáis. Ahora,
Es verdad que hay veces que hay algún cliente o alguna agencia, ¿no?, que tiene algún cliente que es más especial, prefieren ellos aportar el contenido. Estupendo, no pasa nada. Es más, podéis incluso añadir notas de prensa. Nos podemos basar en notas de prensa, en otros artículos que os hayan gustado que tenéis publicado previamente. O sea, nos podéis dar toda la información que queráis para que al final el contenido que salga redactado sea el que tú quieres. Y, por supuesto, siempre vais a tener la posibilidad de revisarlo antes de que se pase a publicar. Entonces, yo siempre voy a dar el apoyo a que lo dejéis, que lo escribamos nosotros, pero si lo queréis aportar, bien. No todos los medios digitales, que esto es lo que iba a decir antes, aceptan contenido externo, ¿ok? Hay algunos medios que redactan siempre ellos, ¿vale? No dejan que sea el contenido redactado por nosotros ni por el cliente, ¿vale? Pero eso, de todas formas, se puede ver directamente también en Leolity. Lo tenemos absolutamente todo muy bien especificado para que no haya dudas. Acaba de entrar aquí una pregunta, pero que ya vamos a decir que es la última, ¿vale? Que sobre qué es el algoritmo nuevo de Leolitics. Vale. Hay una funcionalidad, no me imagino que quien lo ha preguntado lo habrá leído por ahí, porque es cierto que estamos haciendo alguna colaboración, hablamos en algún podcast, y el algoritmo nuevo que acabamos de añadir hace un par de meses, es un algoritmo inteligente por el cual te vamos a hacer una propuesta, ¿vale? Personalizada. ¿De qué se diferencia esto? Tú tienes dos vías a la hora de hacer la búsqueda del dominio que te interesa. A través del buscador tenemos un filtro con diferentes filtros, válgame la redundancia. Y por otro lado tenemos el Smart Leo Tool, que es este algoritmo inteligente que a través de diferentes patrones que tú nos vas a dar, entre los que se encuentran, por ejemplo, algunas métricas, las métricas mínimas que vas a aceptar, para que no te muestre el algoritmo dominios que tengan métricas más mínimas, e incluso el presupuesto que tienes mensual o el número de medios que necesitas para esa propuesta. Entonces, lo que queremos es que con 3 clics te facilite y no tengas que estar ni descargándote un Excel ni haciendo la búsqueda dentro del filtro. Queremos ahorrarte muchísimo tiempo, porque el algoritmo está configurado de tal forma para darte el resultado más óptimo. De entre las 5.100 webs que tenemos a día de hoy, darte el resultado más óptimo. Lo que queremos es que si eres una agencia, llegues ahí, 3 clics y tengas ya tu propuesta. Se la puedes enseñar a tu cliente, por ejemplo, o te descargues tú ya el Excel y analices sin que tengas que hacer una previa tan más larga. Perfecto. Vale, pues ahora sí que ya no tenemos más preguntas. Ya llevamos algo más de hora y media. Y nada, muchas gracias, Jesús, por estar aquí en la tribu, compartiendo todo lo que nos has contado. Y ha sido un placer tenerte aquí. Si mis compañeros tienen algo más que decir. Nada, lo mismo. Jesús, un placer, tío. La presentación súper currada. Creo que has sentado las bases para la gente que no tenía mucha idea y creo que hemos aportado también aquí con estas preguntas mucho valor. Así que bienvenido siempre que quieras. Yo lo único que tengo que decir, estos ya son los pelotas de tribu remota. El tema, ¿algún cupón para esta gente que ha aguantado hasta ahora, tío? ¿Algo? Mira, pues muy bien, Danos algo. Bien, Víctor, bien, pues mira, porque nunca me acuerdo, pero siempre me gusta. Mira, podemos dar un cupón de 20 euros de descuento para el primer pedido, con que nos digáis que venís de parte de cuando hagáis el registro, nos comentáis o cuando tengamos la llamada, oye, lo del cupón tal, pero que nos lo recuerden ellos. Y yo ya le envío el código y le explico cómo lo tienen que canjear, ¿vale? Entonces, bueno, para un primer pedido, 20 euros, pues está genial. Que así podéis conocer la herramienta y os animéis. Está muy bien, Jesús. Gracias. Vale, bueno, nos despedimos ahora. Jesús, cortamos, pero quédate un momentillo para hablar ahí 5 minutos en privado y ya... Para pedir un blog y ya Nada, pues gracias a todos por haberme escuchado. Chao. Hasta luego.